Bueno, pues muchas gracias, presidente del Gobierno, su regreso de sus vacaciones de verano. Y comparecemos por la preocupación que nos ha producido escuchar sus palabras, que se pueden resumir en un presidente del Gobierno que se escabulle en otras administraciones de sus responsabilidades ante la peor pandemia que ha sufrido España y el resto de los países del mundo en el último siglo. Lo que hemos visto es un presidente del Gobierno que se parapeta en un conflicto competencial y en una supuesta laguna legal que no ha querido abordar en los últimos 4 meses, a pesar de que lo hemos venido reclamando en cada sesión parlamentaria y en cada intervención pública. Y, sobre todo, una dejación de funciones que es una falta de respeto a los españoles. Empezando porque se ha negado a contestar sobre el número real de víctimas después de haber recibido una pregunta muy concreta por parte de un periodista a ese respecto. Después, porque no ha reconocido que España ya es el país de Europa con más contagios, que ha superado los 400.000 contagios ya en esta segunda oleada del virus. Y después, porque nada ha dicho tampoco de las consecuencias económicas y sociales que esta pandemia está produciendo en España, ni de la imprevisión y la indolencia para preparar la vuelta al curso de millones de familias y de alumnos, ni tampoco cumplir lo que pactó en la Comisión de Reconstrucción en materia de reserva de medicación y preparación de la atención primaria, telefónica, domiciliaria. En definitiva, vuelve a caer en la misma piedra y se vuelven a escuchar el mismo discurso triunfalista y con suficiencia que ya escuchamos en el mes de marzo. Es el mismo proceder de Sánchez, la negación de la realidad, la incompetencia a la hora de asumir sus responsabilidades y luego la propaganda para intentar ocultar las nefastas consecuencias de una pésima gestión. Por eso, nosotros, después de 4 meses diciendo que había un plan alternativo y después de haber tendido la mano tanto en la Comisión de Reconstrucción como en todas las comparecencias públicas, lo que decimos es que el Gobierno vuelve a caer en ese error y que ahora mismo España no tiene a nadie al timón. Hay una ausencia absoluta de liderazgo. El presidente del Gobierno ha decidido que la responsabilidad recaiga en las comunidades autónomas y, una vez más, lo que estamos viendo es que la realidad se ha acabado imponiendo a lo que él venía diciendo. El 5 de julio, Pedro Sánchez dijo que el virus había sido derrotado y dijo a los españoles que había que vivir, que disfrutaran, que se fueran de vacaciones, que salieran a las terrazas. Ese hay que vivir recuerda al me da la vida en ello, que decía Carmen Calvo cuando negaban la primera oleada del virus y ahora han negado durante 20 días de vacaciones la segunda oleada, a pesar de que los medios científicos más prestigiosos del mundo, el último Bloomberg, decía que era el Gobierno más incompetente para responder a esta segunda oleada de la pandemia. Ahora hemos llegado a una situación en la cual empiezan a haber centenares de muertos a la semana. Esta última semana ha habido 125 fallecidos a día de ayer. Estamos viendo ya un repunte en los contagiados y, sobre todo, vemos que los contagios tienen que ver con una relajación de las medidas en las que el Gobierno, con su triunfalismo y con su propaganda de salimos más fuerte, ha podido contribuir. Si la media de edad de los ingresados y de los contagiados es más baja, si él mismo hoy decía que había que ser responsables en reuniones sociales o en ocio nocturno, quizás porque el Gobierno se ha empeñado durante meses en ocultar las imágenes de la devastación en vidas y en parados de esta pandemia y también porque ha apelado a recuperar esa nueva normalidad, un eufemismo que hoy se torna macabro al ver que otra vez las UCIs y los servicios de atención primaria empiezan a verse muy ocupados, si no alguno ya desbordado. Por eso nosotros hoy volvemos a decir que hay un plan B. Hay un punto intermedio entre lavarse las manos, que es lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, y recurrir al estado de alarma. Y, sobre todo, recurrir a un estado de alarma amparándose en un artículo de la Constitución que permite que lo aplique una comunidad autónoma solo si es ella la que lo aplica. En cuanto hay dos, esa responsabilidad corresponde al Gobierno de la Nación. Y, en todo caso, es el Gobierno de la Nación quien tiene que venir a las Cortes españolas para recibir la votación favorable de los representantes de la soberanía nacional. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es que se escabullen las comunidades autónomas, pero además lo hace cediendo la posibilidad de que ellas administren el estado de alarma. Y yo me pregunto, si el señor Torra pide la aplicación del estado de alarma, ¿cómo pretende el señor Sánchez controlar que no vaya más allá de las competencias que necesita en materia sanitaria? O, dicho de otra forma, ¿por qué se busca la excepcionalidad constitucional de la que han renegado la mayoría de países europeos, incluso con una comunicación del Consejo y la Comisión Europea,
cuando tiene la posibilidad de aplicar la legislación en vigor. Y permítame que haga 3 reflexiones, no me quiero alargar mucho, a ese respecto. Teníamos muy claro que hacía falta un plan B jurídico, un plan B sanitario y un plan B económico. Hoy también vamos a anunciar un plan B educativo. Mañana me reuniré con los consejeros de Educación y de Sanidad de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Pero, como decía, planteamos un plan B jurídico. En nuestra opinión, hay legislación básica sin aplicar el estado de alarma suficiente para asumir el mando único sanitario. Eso no lo niega ni Sánchez, porque ya lo hicimos en el año 2003 con el SARS y en el año 2015 con el ébola. La ley del 86, la Ley General Sanitaria, permite aplicar el mando único y ya se ha hecho en otros gobiernos en los que nosotros hemos tenido la responsabilidad en otras epidemias. Y la limitación de movilidad, en nuestra opinión, está perfectamente cubierta por 3 normas. La orgánica del 86 en materia sanitaria, como ley orgánica, permite la limitación temporal y, por supuesto, bajo la garantía de los tribunales respectivos, pero también la Ley de Protección Civil y la Ley de Seguridad Nacional. Aún así, si el Gobierno pensaba que esta legislación no era suficiente, nosotros planteamos hace 3 meses y hace 3 semanas, ya lo hicimos en el registro del Congreso, una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del 86 de medidas especiales en materia de salud, de manera que, en analogía con el Reglamento Internacional contra pandemias y enfermedades epidemiológicas, se pudiera adaptar esa limitación de movilidad. No es cierto que una ley orgánica no pueda limitar derechos fundamentales. También lo limita el Código de Circulación o lo limita la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que no es lógico es que en una pandemia tengamos que pasar por una votación parlamentaria para cada comunidad autónoma cuando está en situación de emergencia. Además de esa modificación legal que le proponíamos por procedimiento de urgencia, es decir, que se podía haber aprobado ya hace 15 días, lo acompañábamos con una modificación de la Ley de lo Contencioso Administrativo, de manera que fueran los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas las que entendieran de las resoluciones de los gobiernos autonómicos y que fuera el Tribunal Supremo el que entendiera de las resoluciones del Gobierno de la nación. De esa manera, evitamos lo que está pasando en alguna comunidad autónoma en la que un juez de lo contencioso administrativo decide anular o no convalidar las normas dictadas por un Consejo de Gobierno autonómico. Estas 2 modificaciones legales están registradas en la Cámara. A tiempo está el Gobierno, en 15 días, de tramitarlas con nuestro apoyo en procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. El Plan B sanitario es por todos ustedes conocido. Son unas medidas en torno a un plan Cajal de reforzamiento del stock de material de medicación, también los corredores seguros para enfermedades infecciosas desde atención primaria hasta la hospitalización, la apuesta por la investigación unificada a nivel nacional, la apuesta por la industria nacional y también la atención a los mayores con atención médica en todas las residencias y, por supuesto, el reforzamiento de las plantillas, de la remuneración y de la eficacia. Tanto es así que proponíamos también un pool nacional para que se pudiera desplazar, en caso de epidemia o pandemia, personal estatal a otras comunidades autónomas. Todo ello bajo la supervisión de una Agencia Nacional de Salud Pública que tuviera representación de todas las comunidades permanentes, no solo en los consejos interterritoriales. Todo ello se incorporó en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, esas 80 medidas que, insisto, el Gobierno no está aceptando. Y si recuerdan ustedes, en la última comparecencia para dar cuenta del Consejo Europeo, le dije a Pedro Sánchez que nos quedáramos en agosto, negociando ese nuevo Pacto de Toledo por la salud, si tenía alguna intención de que otra vez los rebrotes o los nuevos contagios por la pandemia que ellos estimaban en otoño pudieran llegar. Han llegado mucho antes. El tercer punto era el Plan B en materia económica, una enmienda a la totalidad a todo lo que está haciendo el Gobierno. No hay que subir impuestos, hay que bajarlos, como hacen los países de nuestro entorno, hay que aplazar los ERTEs, hay que intentar que haya también la posibilidad de que la liquidez llegue a las empresas. La devastación económica que va a llegar después de agosto va a ser tremenda, va a haber muchos ERTEs que se conviertan en ERES, hay muchas familias que llevan mucho tiempo sin cobrar ninguna prestación y creo que ese drama social hay que evitarlo.
No entendemos el triunfalismo de Pedro Sánchez, hoy dirigido además a la vicepresidenta tercera del Gobierno, cuando depende únicamente de la ayuda internacional de España, la que ha negociado el Partido Popular Europeo. Él ha estado a rebufo de esas negociaciones con una escucha pasiva, pero sobre todo lo que no puede ser es que diga que hay una recuperación vigorosa cuando hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Eso es un drama que hace insostenible además el estado del bienestar, porque 13 millones de trabajadores del sector privado están sosteniendo ya 18 millones de nóminas públicas o prestaciones o pensiones, y eso no hay que hacer muchas matemáticas para darnos cuenta de que no es sostenible en el tiempo. Sánchez está recurriendo al SURE, y nos parece bien, para financiar los ERTEs. No aclara si va a recurrir al MEDE. Lo que está claro es que ha recurrido al Fondo de Resiliencia y de Recuperación Europeo, y ya veremos cuándo llegan esos fondos. Y volvemos a pedir aquí un comisionado independiente para administrarlos, porque no nos fiamos del uso que haga el Gobierno, experto ya en crear redes clientelares y estructuras económicas peronistas al servicio de las autonomías donde gobierna o al servicio de las peticiones presupuestarias de sus socios de coalición o de sus socios de Gobierno. Y, por último, un plan B educativo. Lo veníamos reclamando mucho tiempo y no entendemos cómo la ministra de Educación ha esperado a 3 días hábiles antes del inicio del curso escolar. Somos millones los padres que no sabemos cómo va a ser la vuelta al cole de nuestros hijos. Vivimos en un Estado plural, descentralizado, pero unido. Y las competencias de educación, como las sanitarias, se descentralizaron en su administración, que no en su titularidad. Por tanto, sigue siendo el Gobierno de la Nación el último responsable en materia sanitaria, pero también educativa. Si no, la señora Celaá no podría haber traído al Congreso de los Diputados una reforma educativa, muy desacertada en nuestra opinión. Pero es por eso, porque la competencia radica en el Gobierno de la Nación y, por tanto, en la soberanía nacional representada en las Cortes Generales. Y es, por tanto, otro capítulo en el cual el presidente del Gobierno no se puede amparar en el burladero de las comunidades autónomas. Tiene que haber un liderazgo global para toda España y unos criterios que no pueden ser una guía educativa, como él decía. Un Gobierno emite directrices o órdenes ministeriales o legislación básica a través de su iniciativa legislativa en el Consejo de Ministros. Lo que no puede ser es que manden una guía y pretendan que las comunidades autónomas, los colegios, los padres o los alumnos, en caso de educación superior, entiendan qué es lo que tiene que pasar una semana antes de llegar al colegio. Él ha garantizado y empeña su palabra que los colegios van a ser entornos seguros, una palabra que ya nadie cree. Pero mi pregunta es, ¿y cómo lo va a garantizar? Si no hay directrices claras y si ni siquiera hay un liderazgo por parte de la ministra de Educación a ese respecto. Lo que ha motivado, además, la enésima lucha interna en el seno del Gobierno con sus socios de Podemos. Y acabo con esta reflexión. Pedro Sánchez pide lealtad a las administraciones y a los partidos políticos, pero no la ejerce, porque les lanza la pelota a ellos después de haber estado 20 días de vacaciones. Pedro Sánchez pide unidad a las fuerzas políticas, pero no la ejerce ni siquiera en su propio Gobierno, en disputa permanente con Podemos. Y lo que se le pide al señor Sánchez es, o asume que es Podemos quien manda y que por eso está tapando sus casos de corrupción y no ha apoyado hoy una comisión de investigación para saber por qué un partido imputado sigue perteneciendo al Gobierno de España en contra de la vara de medir del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, o que directamente diga que es su socio preferente, con quien va a seguir gobernando y, por tanto, que hace incompatible cualquier acuerdo con un partido que no puede llegar a acuerdos con Podemos porque pide la abdicación de Su Majestad el Rey, porque pretende blanquear la historia criminal de ETA y porque pretende que haya un derecho supuesto de autodeterminación en Cataluña. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede revestir de falso moderado y al mismo tiempo pretender que la unidad y lealtad que reclama a los demás se la garanticemos sin romper sus acuerdos con unos socios que ya vemos a dónde están llevando la gobernabilidad de este país. Por tanto, el Partido Popular lo que viene a decir es que sí hay una alternativa clara, que ha sabido gobernar en materia educativa, sanitaria, en materia económica y en materia judicial este país en los peores momentos de crisis social y económica y también en momentos en los que ha habido algún tipo de amenaza de epidemia o de pandemia en nuestro país. Y por eso lo que pedimos es que el señor Sánchez no solo dé la cara después de haber estado de vacaciones, sino que ejerza el mandato constitucional que tiene
y es gobernar para todos los españoles, asumir su responsabilidad con coraje, con decisión, con liderazgo y no ampararse una vez más en otras administraciones para intentar eludir lo que ya es un fracaso sin paliativos, tal y como reconocen toda la opinión pública a nivel internacional. Y con esta reflexión estoy a su disposición. Sí, hola, señor Casado. Usted nos está hablando todo el rato, ¿no?, de que brinda el apoyo al Gobierno para cambiar la legislación ordinaria. ¿Esto quiere decir que el Partido Popular no va a apoyar ningún estado de alarma a la carta que llegue a este Congreso? También no sé si ha podido hablar, ha pasado muy poco tiempo, con alguno de sus presidentes autonómicos. ¿Ellos sabían que el presidente del Gobierno iba a ofrecerles hoy esto? ¿Y qué le recomendaría hacer usted, por ejemplo, a la presidenta de Madrid, que es la región que hoy lidera el número de contagios? ¿Le pediría que pida ese estado de alarma? Gracias. Bueno, sobre el estado de alarma ya lo he dicho. Hay un punto intermedio. El estado de alarma que nosotros apoyamos en 3 prórrogas fue ante el colapso de urgencias en jornadas en las que había 1.000 muertos por la tardanza en aplicar las alertas internacionales y por la incompetencia a la hora de garantizar el suministro de material de protección a los sanitarios y a la hora de hacer test masivos. Lo quiero recordar. Lo apoyamos ante un motivo de urgencia que pensamos que era innecesario si el Gobierno hubiera gestionado, como por ejemplo hizo Alemania o Corea. Alemania y Corea no llegaron a hacer un cierre económico total. Lo que hicieron es proteger a la población más vulnerable, los mayores y los enfermos. Lo que hicieron es confinar las áreas en las que hubiera contagios y tener aplicaciones de rastreo informáticos muy eficaces para acotar también los contactos de esos contagiados. Pero en ningún momento fue un cierre indiscriminado tan ruinoso como el que han producido 1 millón de cierres de negocios autónomos, 4 millones de ERTEs y 1 millón de parados según la última EPA. Entonces, lo quiero decir muy claro, el estado de alarma no es necesario en los gobiernos que funcionan, que cumplen sus responsabilidades, que no tienen la cobardía o la falta de liderazgo como para afrontar a tiempo y con las medidas adecuadas la pandemia que estamos sufriendo. Y esto se ha visto a nivel europeo. Yo detallé en una sesión plenaria que han hecho otros países. Los que aplicaron medidas excepcionales constitucionales las retiraron cuando pudieron. Y que tengo que decir una cosa muy clara. Pedro Sánchez no dice la verdad cuando dice que la culpa de esto es que el estado de alarma se retiró antes de tiempo. No. El estado de alarma lo llevó a la fecha que él quiso, pactando y cediendo lo que le pidieron socios como Bildu. El problema es que él, el 5 de julio, quizá por estar en campaña electoral gallega, ya dijo que el virus estaba derrotada y que la gente recuperará su vida. Por tanto, no es un problema de la legislación o el marco jurídico en el que nos movemos. Es un problema de las competencias que asume, dentro de ese marco legal, con plena garantía judicial, un Gobierno, en este caso el responsable, que es el Gobierno de la nación. Y sobre lo que han hecho otras autonomías, yo lo que puedo decir es que las autonomías en las que gobierna el Partido Popular durante el verano han ido por delante. Lo ha hecho la región de Murcia, lo ha hecho la Xunta de Galicia, lo ha hecho la Junta de Andalucía, lo ha hecho la Comunidad Autónoma de Castilla y León y lo ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid, en medidas de test masivos, en medida de prohibir fumar en espacios públicos, limitar el aforo. Y cuando Aragón, por ejemplo, estaba a la cabeza de contagios hace unas 3 semanas, bueno, pues lo mismo que reclamaba esa comunidad autónoma, que era más coordinación, más implicación y medidas. Además, en un momento en el que los españoles estaban en plena movilidad vacacional, pues parece que ahora es lo mismo que reclamamos. Y es que la Administración General del Estado y el Gobierno de la Nación asuman sus competencias que marca la Ley General Sanitaria en su artículo 14. Y es que cualquier pandemia declarada a nivel internacional es de exclusiva competencia del Ministerio de Sanidad. Y esta ley regía con el ébola, con el SARS y con el coronavirus. Y recuerdo que en base a esta legislación el Partido Popular tuvo un mando único sanitario, manteniendo las competencias de las comunidades autónomas entre la Administración de la Sanidad, pero de forma eficaz. Tan eficaz fue que el vicepresidente del Gobierno nos llevó a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, por el sacrificio de un perro. Pues este mismo Gobierno es el que se niega a dar la cifra de 45.000 fallecidos humanos. Creo que las comparaciones son odiosas, pero con esto creo que somos coherentes no en los últimos 4 meses, que también, sino en los últimos 20 años.
Sí, buenas tardes, señor Casado. Abundando en la pregunta de la compañera, usted dice que con la legislación actual, en fin, no haría falta ir más allá, pero al mismo tiempo está diciendo que el Gobierno está a tiempo de reformar esa ley del 86. Se lo pregunto al revés. Si el Gobierno no decide recoger su guante, ¿habría otra alternativa al estado de alarma para solventar una situación extrema de aumento de muertes, de aumento de colapso sanitario como la que usted está describiendo? Y incidiendo por ahí, la actuación de los gobiernos autonómicos, por ejemplo el de Madrid, recomendando a importantes núcleos poblacionales como ciudades del sur de Madrid, hacer una restricción de movimientos. En fin, ¿no es eso tender a buscar la solución de marzo o de abril para el combate de la pandemia? Gracias. Sí, en efecto, prácticamente la pregunta prácticamente es la respuesta y lo he explicado ya, yo creo que en 4 o 5 sesiones parlamentarias. Recuerdo que en una de ellas, que creo que fue la cuarta prórroga de cara a la quinta, me vino señor Sánchez con la respuesta. No me fue capaz de contestar en la réplica y me trajo un papel de la Abogacía del Estado en la que empezaba a rebatir todos los argumentos jurídicos que, por supuesto, conseguimos tumbar, porque era la misma Abogacía del Estado que estuvo en el Gobierno el que nos había informado sobre lo que se podía hacer en caso de que el Gobierno se arrogara ese prurito de seguridad jurídica que, por cierto, he de decir que en sus 2 años de mandato nunca ha tenido. O sea, los escrúpulos que ha tenido al atacar a la Guardia Civil, a la Fiscalía General del Estado y a las instituciones independientes, ahora parece que la tienen porque, según él, no se pueden limitar las libertades fundamentales si no es por un estado de alarma. E insisto, no es cierto. El último debate volvió a meter la pata. Dijo, no, es que el artículo 45 de la Constitución dice que las libertades fundamentales se tienen que limitar por votación de la Cámara. Es mentira. El artículo lo que dice es que se tiene que hacer por ley. Y, por tanto, lo que nosotros decimos es que hay ya una ley orgánica que, de forma genérica, en su artículo 3º, sí que dice que las autoridades sanitarias pueden tomar las medidas que consideran oportunas para controlar la expansión de una epidemia. Si al Gobierno le parece, que no a nosotros, demasiado genérico ese artículo, lo que le hemos propuesto es hacer una modificación por procedimiento de urgencia, porque solo sería ampliar con 2 apartados más el artículo y, además, hemos decidido hacerlo en analogía literal del artículo del Reglamento Internacional sobre Pandemias, para que nadie pueda decir que nos hemos puesto a legislar de forma creativa. Este plan lo presentamos con Enrique López, con el ex magistrado y ahora responsable de Justicia del Partido Popular, hace, quiero recordar, que 3 semanas, además de lo que ya le estoy diciendo, que hace 3 meses que lo vengo diciendo en el Pleno. Por tanto, le damos todas las opciones. Hay países como Italia que han decidido hacerlo incluso de forma más drástica, un decreto que cobijara toda la actuación frente a la pandemia. Hay países como Francia que han decidido hacerlo por una ley ad hoc específica en la Asamblea Nacional, con tramitación por parte de todos los grupos. Y hay otros países como Alemania, modelo que yo sigo, también un país federal descentralizado, que ha decidido hacerlo con la legislación en vigor, con coordinación efectiva con los Länder, pero yo decía, si se quiere hacer un sistema híbrido entre los 3, nosotros prestamos los votos. O sea, más no podemos hacer. Ahora bien, tengo que decir una cosa para acabar, y es que el Gobierno de Sánchez, antes de aprobar el estado de alarma, ya aprobó en Consejo de Ministros medidas restrictivas de libertades. Por ejemplo, limitar los vuelos con Italia, por ejemplo, cerrar los colegios, por ejemplo, prohibir reuniones y concentraciones y manifestaciones culturales de más de 100 personas. Esto lo hizo sin estado de alarma. Por tanto, nosotros vamos a la forma. No se puede estar en excepcionalidad constitucional tanto tiempo, pero sobre todo al fondo. El Gobierno de Sánchez usó el estado de alarma para meter a Pablo Iglesias en el CNI, para cesar a 2 generales de la Guardia Civil, para tomar la CNMV sin acuerdo con el principal partido de la oposición, para decir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenían que perseguir las manifestaciones críticas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, es un problema formal, jurídico, y eso es un problema también de fondo. Y es que este Gobierno, sobre todo un partido de ese Gobierno que abiertamente se manifiesta en contra del cumplimiento de la ley, o incluso sus socios independentistas, que cuando salen los presos del Procés a la calle dice a los jóvenes no cumpláis la ley que nos guste, pero también el propio Partido Socialista,
admito discrepancias, porque hay miembros del Gobierno que así no lo ven, también han decidido aprovechar el estado de alarma para otras cuestiones que nada tenían que ver con la lucha de la pandemia. Hablaban del CNI y de la Guardia Civil, mientras las mascarillas y los test venían fraudulentos, comprados a proveedores cercanos al PSC, o hablaban de limitar la expresión en redes sociales o las caceroladas en algunos barrios, cuando, al mismo tiempo, lo que estaban haciendo es mentir a la Johns Hopkins o a la Universidad de Oxford o de Cambridge con las estadísticas de pruebas realizadas, de contagios o de fallecidos. Y por eso creo que a tiempo están por ahora de utilizar la legislación en vigor, pero desde luego lo que hoy hemos visto es una especie de parche antes de la herida por parte de Pedro Sánchez. Él ha venido muy bronceado a decir que la responsabilidad es de las autonomías y de que quien quiera venga aquí a pedir un estado de alarma. Y eso, insisto, es una falta de respeto a la ciudadanía que lo que quiere son medidas inmediatas, eficaces y sin ningún tipo de problemas de competencias entre administraciones, porque el virus no entiende de lo que es responsabilidad de una diputación, de una autonomía, del Gobierno central o de un municipio. Y yo por eso pido liderazgo y pido que haya alguien al volante. O sea, se pide alguien al timón y el Gobierno ahora mismo vuelve a dar la espantada por respuesta. Ana, ¿usted recomendaría al presidente gallego o recomendaría a la presidenta madrileña no hacer uso de este estado de alarma si lo necesitan a la carta y por territorios? ¿Y ustedes votarían en contra si algún otro presidente autonómico que no sea del PP lo trajese aquí? Gracias. La proposición de ley que presentamos en el Congreso proponiendo la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del 86 se hizo después de un encuentro que tuvimos con los presidentes autonómicos, en los cuales me fueron detallando cuáles eran sus necesidades. Y ese texto lo conocen todos ellos y pensamos que es lo habitual. En una circunstancia de emergencia sanitaria, siempre y cuando los servicios de atención de los hospitales y los centros de salud no estén colapsados, lo que hay que hacer es responder sin que haya una respuesta de excepcionalidad constitucional, porque, por desgracia, esta pandemia nos va a acompañar durante meses, hasta que haya vacuna. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que haya un rebrote, venimos al Congreso de los Diputados para votar el estado de alarma para la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y en cuanto haya una movilidad interprovincial a Navarra o a Castilla y León, volvemos a venir aquí para aprobarlo y en ese momento, como son dos comunidades autónomas, lo tiene que asumir el Gobierno. Es que pudiera pensar que el Gobierno no sabe más que gobernar, si no es con la excepcionalidad constitucional, teniendo el Parlamento cerrado y teniendo limitada la labor de los medios de comunicación y de la oposición. Hoy vuelve a apelar a que la oposición nos callemos, cuando el que se ha rendido, ha bajado los brazos y ha tirado la toalla es él. No está escrito en ningún sitio en que los países en los que hay una unidad uniforme de criterio entre las fuerzas políticas hayan gestionado mejor la pandemia. Porque por esa regla de tres, entonces todos los ciudadanos elegirían regímenes no democráticos, donde la unidad está garantizada. El Partido Popular ha sido muy leal, porque ha apoyado 3 prórrogas cuando ya había un colapso por la incompetencia y la imprevisión del Gobierno, ha apoyado el decreto de la nueva normalidad, que aún no se ha tramitado por proyecto de ley, incomprensiblemente, porque ya dijimos que lo apoyábamos por responsabilidad, pero que era francamente insuficiente, ha apoyado el ingreso mínimo vital, lo mismo puedo decir, está siendo ineficaz, y tampoco ha incluido las cuestiones que nosotros queríamos que se incorporaran para nuestro voto afirmativo, y ha apoyado 7 reales decretos económicos en un momento de emergencia, de liquidez y de emergencia de medidas laborales, en el marco, por cierto, de la reforma laboral del Partido Popular que desarrollaba los ERTEs y que ahora quieren derogar. O sea, hemos sido leales ante el Gobierno que peor cifras ha tenido con la pandemia, porque hoy ha vuelto a decir algo el señor Sánchez que tampoco es cierto, y es que esto volvía a ser simétrico. No, señor Sánchez, esta pandemia no ha sido simétrica, ni en sus consecuencias de contagios y sanitarias, ni en las repercusiones económicas y sociales. En España se ha cebado. Según el FMI y la OCDE, es la economía del mundo desarrollado que peor se va a recuperar de la pandemia por una mala gestión económica. Y según The Lancet o según recientemente Bloomberg y toda clase de publicaciones y universidades como la ya referida Johns Hopkins, Oxford o Cambridge, es el Gobierno que peor ha gestionado la parte sanitaria y de control de la pandemia. Por tanto, no es simétrico. Esto solo tiene que ver con las mentiras
como vimos en el 8M o como estamos viendo en el día de hoy, con la incompetencia y con la propaganda. ¿Cómo puede comparecer el presidente del Gobierno de España después de 45.000 fallecidos y 400.000 contagios todavía con el cartel de salimos más fuertes? Eso es una ofensa a los que hemos perdido amigos o familiares, es decir, casi todos los españoles. Es una ofensa a 7 millones de desempleados y es una ofensa a los políticos que ahora en sus respectivas responsabilidades piden un Gobierno que salga a coger el toro por los cuernos, como hacen en todos los países del mundo, por muy descentralizados que sean, y que asuma sus responsabilidades. Y hoy lo que vemos es que no tenemos un Gobierno al frente de esta pandemia. Si ellos creen que es la solución, pues será como los niños que se tapan la cara pensando que no les están viendo. Todo el mundo sabe que la responsabilidad es del Gobierno, pero no porque lo diga yo o porque sea la realidad, porque él se ha dedicado en 18 ruedas de prensa de autobombo a decir que era su responsabilidad y que lo había hecho fenomenal. Él se ha hecho aplaudir en un Consejo de Ministros y 2 veces en el Parlamento para decir que lo había hecho fenomenal. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no lo va a seguir haciendo, en mi opinión, muy mal, en la suya muy bien? Sinceramente, yo no he entendido para qué ha comparecido. Estaba mejor en Doñana o en sus vacaciones en Lanzarote y me consta que la comunidad educativa, la organización médico-colegial, que ya emitió un comunicado la semana pasada pidiendo lo contrario a lo que hoy ha hecho Pedro Sánchez, y también los operadores económicos están muy preocupados al ver que no está afrontando la responsabilidad en el momento más grave por el que atraviesa nuestro país. Sí, ¿qué tal? Sí, señor Casado, le quería preguntar si para el nuevo periodo de sesiones su grupo mantiene en agenda la solicitud de una comisión de investigación sobre la actuación del Gobierno en esta pandemia. Gracias. En efecto, dije, creo que fue en la 4ª prórroga de alarma, que anunciaba una comisión de investigación para dilucidar las responsabilidades políticas, aunque ya hay muchos procedimientos judiciales por parte de sindicatos médicos y de enfermería, y dije que sería cuando la pandemia pasara. Yo he sido más prudente o más humilde o más realista y yo no he dado por pasada la pandemia, incluso cuando Sánchez nos decía que teníamos que salir a la calle y que el virus había sido derrotado porque salíamos más fuertes. Yo creo que ahora mismo hay que seguir apoyando a los sanitarios, hay que seguir apoyando ahora a los profesores, hay que apoyar también a la economía real. El sector turístico está devastado, el sector industrial está muy tocado y los autónomos están muy preocupados. Por tanto, ahora es momento de remar a favor y yo lo que estoy diciendo es que tiendo la mano una vez más para un pacto sanitario, para las reformas jurídicas que consideren necesarias y para llegar a un pacto para una vuelta uniforme a las clases. Ese tender la mano es compatible con decir lo que se está haciendo mal o lo que no se está haciendo, como ha pasado en el día de hoy, y por eso he comparecido inmediatamente después de escuchar al presidente del Gobierno sin tenerlo previsto. Pero mi preocupación es máxima. Él decía, como padre, yo también soy padre, y nuestra preocupación en casa será la de la mayoría de los padres de alumnos. Mi preocupación será pues, la que tienen mis amigos, que están muy preocupados cuando alguno duda que pueda mantener su empleo, o la preocupación que pueden tener, por ejemplo, familiares míos, 3 hermanos médicos, que no saben en qué condiciones van a encontrarse las urgencias mañana o cuánto material van a tener a su disposición para protegerse. Recuerdo que en España ha habido 60 sanitarios fallecidos, la cifra más alta del mundo. Y hemos tenido, si no recuerdo mal, 60.000 sanitarios contagiados, la cifra más alta del mundo. Entonces, oiga, claro, salimos más fuertes, pero aquí no había mascarillas, no las hicieron obligatorias cuando nosotros las pedimos, según el señor Simón, porque era contraproducente. Luego nos enteramos de que es que no eran capaces de encontrarlas y suministrarlas a las farmacias. Oiga, España no merece un gobierno que nos mienta más. Nos ha mentido con las mascarillas, nos ha mentido también con los temas relacionados con los test y ahora no nos puede mentir en que, bueno, que esto es una cuestión de las autonomías y que si quieren vengan aquí, pidan un estado de alarma, que ya se lo apoyaremos, también con los socios de gobierno que no la apoyan ni la vuelta al cole. O sea, una autonomía va en pleno pico de urgencias a pensar que hasta que se convoque un pleno, hasta que Sánchez vuelva a mercadear con Bildu, con Esquerra o con su propio partido del vicepresidente Iglesias, ¿verdaderamente eso es la solución? ¿Somos un país que no tenemos un marco jurídico suficiente como para tener que acudir a la excepcionalidad después de un mes de vacaciones? Porque es que esto no viene de decir, bueno, paisaje después de la batalla, ¿no? Sigue el hospital de IFEMA abierto, seguimos teniendo que traer aviones. No, no, se ha ido de vacaciones un mes.
diciendo españoles, hay que vivir, salgan a las terrazas, consuman, váyanse de vacaciones. Hombre, esto, de verdad, esto no es serio. Esto no es serio. Yo, sinceramente, me duele mucho decirlo, pero no, el Gobierno no está a la altura. No tenemos un Gobierno a la altura de las necesidades de la sociedad española. Y, al menos, lo que puedo garantizar es que tenemos una oposición a la altura de las responsabilidades, dispuesta a liderar, criticando lo que se hace mal, pero también tendiendo la mano para corregir los errores cuanto antes, que es justo lo que hoy Pedro Sánchez se ha negado a hacer. Muchas gracias.